Muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas noches, muy buenas tardes. Aquí estamos en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Continuamos la lectura de Balún Canán, la novela indigenista de Rosario Castellanos, mexicana, feminista. La semana pasada hicimos un pequeño trabajo de comparatismo, de genealogía también, con la obra de Ciro Alegría, peruano, El mundo es ancho y ajeno, obra que consolidó el debate sobre el progreso y nos detuvimos nosotras especialmente en el tema de la escuela, leímos algunos momentos del tono de Ciro Alegría y la escuela como esa liminalidad de encuentro entre el mundo blanco y el mundo indígena. Sin embargo, muchas están pendientes y así me lo escribieron y les doy las gracias, de qué está pasando con Matilde, esta coprotagonista femenina, la prima de César, el terrateniente, el papá de la niña, que le decía yo a alguna de las colegas que me comentaba, aparece como el tutor, ¿no? Como en la viña, como la tutora de los conflictos, porque ella tiene en su cuerpo, en su deseo, en la represión de sus deseos también el mundo blanco, las costumbres burguesas, los deberes de quienes han heredado la tierra y a la vez conciencia de mujer perseguida que también la hermana con las mujeres indígenas, con otras mujeres, ¿no? Con otras voces. Hablamos también de la polifonía bastante en la semana pasada, en la entrega pasada a raíz de Ciro Alegría y aquí también. Vamos a ver todas estas voces, me parece, en el cuerpo tutor de Matilde, que es un personaje que nos está encantando, que nos está interesando. Creo que Rosario le dedica mucho de su escritura al personaje de Matilde. Bueno, le hemos dejado a ella desea no estar, ahí aparece, dijimos la semana pasada, algo del existencialismo de Castellanos. Ella desea morir, por un lado, y se pregunta si el suicidio es digno, si además el suicidio la va a liberar. Todas preguntas que también se vinculan con la idea de la vida y de la muerte existencialista o europea o francesa, etcétera, o universal, como se decía en esta construcción del saber, y por otro lado la relación o la cosmovisión de la vida y de la muerte, de los pasajes diferentes para el indigenismo de Chiapas, donde en este Chactajal está ocurriendo la novela y están ocurriendo las preguntas de Rosario Castellano. Así que Matilde lleva todo esto en su cuerpo, ¿no? Su cuerpo está atravesado por todas estas lógicas sociales, por todas estas preguntas femeninas y feministas, y ahí la hemos dejado a ella observando la posibilidad, ¿no? Preguntándose si su vida o su muerte tendrían algún sentido, además su muerte en forma de suicidio. Ahí quedó ella. Así que de este gran tema de la escuela, del personaje de Ernesto, esto que vimos en la entrega anterior, nos vamos a meter en los sentimientos de Matilde, y allá voy con ello. Matilde rió a carcajadas, con las dos manos apretándose el vientre para que la risa no le hiciera tanto daño. ¿Qué cara pondría Ernesto? Una cara larga, como las calderas de la cocina, desencajada, contraída. La cara de Matilde se puso seria, con un perfil agudo y rapaz de gavilán, y se lanzó hacia esta idea para picotear ávidamente, como el gavilán cuando vislumbra desde lejos su presa. Aquí se detuvo largo rato con delicia, saboreando esta consideración, y la abandonó con disgusto, quedando más necesitada, más vacía que antes, porque era cobarde y nunca sería capaz de herir a Ernesto así, en mitad del corazón, con una herida definitiva, brutal, que sería cargar con la culpa del suicidio de Matilde, ¿no? Seguiría atormentándolo con pequeños alfilerazos, esquivar su presencia, negarse a hablar con él, pero ¿cuánto podía durar esta situación? Ernesto se acostumbraría pronto al desvío, Matilde dejaría de buscarla. Después de todo, ¿qué había habido entre ellos? Se amaron como dos bestias, silenciosos, sin juramento. Ya no podía encontrar respeto para ella, Matilde se lo había dado todo. Pero eso, un hombre no lo agradece nunca, eso se paga, profiriendo un insulto. Las cualquieras retienen a los hombres solo mientras son jóvenes. Y Matilde ya no lo era. Otras mujeres esperaban su turno y serían menos torpes de lo que ella fue. La angustia le cayó encima como una losa aplastándola, y Matilde gritó,
alarmando a los pájaros que dormían entre las ramas, despertando ecos múltiples y confusos. Pero cuando todos los rumores volvieron a aquietarse, persistió una voz infantil, una voz inerme, y reflexivamente Matilde se lanzó al encuentro de esa voz. Al pie de un árbol, con la cara pegada contra el tronco, estaba llorando la niña. Y cuando sintió que unos pasos se aproximaban al lugar en el que se había refugiado, cerró fuertemente los ojos, se tapó los oídos con los dedos porque era la única manera que conocía de defenderse de las amenazas. Pero la mano que la tocó era una mano suave. Cerró fuertemente los ojos y cerró fuertemente los ojos y la mano que la tocó era una mano suave y protectora que la separaba del tronco, cuyas asperezas habían dejado su cicatriz en la frente, en la mejilla. Cuando la tuvo frente a sí, Matilde le pasó los dedos por la cara como para borrar ese gesto. Ese gesto de persona adulta que la desfiguraba, y solo entonces la niña abrió los ojos, se destapó las orejas. Matilde le preguntó con dulzura: ¿qué viniste a hacer aquí? La voz de la niña, quebrada en sollozos, dijo: quiero irme a Comitán, quiero irme con mi nana. Entonces Matilde la apretó contra su regazo, se me saltan las lágrimas, y comenzó a besarla frenéticamente y a llorar con ella, también de gratitud, porque ahora sí tenía un motivo para regresar a la casa sin que su conciencia la acusara de cobarde, ¿no? Un motivo para no suicidarse. Cuando llegaron, la niña iba dormida. Matilde la depositó sobre su cama y fue al comedor, donde la familia ya había comenzado a desayunarse. Zoraida miró con extrañeza la palidez de Matilde, el desorden de su pelo y de sus ropas, pero no dijo nada, para no interrumpir el interrogatorio de César. ¿Qué tal te va en la escuela, Ernesto? Bien. El tono de la respuesta era cortante, y Ernesto lo escogió deliberadamente para cerrar la puerta a otra pregunta, a cualquier comentario. Ernesto no ignoraba que detrás de la aparente indiferencia de César había no solo curiosidad, sino verdadera preocupación por saber cómo se las arreglaba su sobrino en su tarea de maestro rural, porque la actitud de los indios no era un secreto para nadie. Al día siguiente de la fiesta de Nuestra Señora de la Salud, Felipe se había presentado en la Casa Grande con una cortesía que no ocultaba bien la firmeza de sus propósitos y su ánimo de no dejarse convencer por las argucias de César, a poner a las órdenes del patrón la escuela que ellos habían levantado y que Ernesto podía utilizar inmediatamente. No había ya ningún pretexto que aducir, ningún plazo justificado que invocar, y las clases comenzaron. Parece que te comió la lengua el loro. Ernesto sonrió forzadamente, pero no se sintió inclinado a hablar. En el tiempo que llevaba junto a César había aprendido que el diálogo era imposible. César no sabía conversar con quienes no consideraba a sus iguales. Cualquier frase en sus labios tomaba el aspecto de un mandato o de una reprimenda. Sus bromas parecían burlas y además elegía siempre el peor momento para preguntar. Cuando, estando reunidos como ahora alrededor de la mesa, entre el ruido de los platos y las masticaciones, el gemido de la puerta de resorte al ser soltada, quizás antes, cuando aún no desconfiaba de la benevolencia de César, Ernesto hubiera contado lo que acontecía por las mañanas. Quizá durante las horas de clase, quizá ahora, a una hora, la confidencia hubiera sido posible de mediar otras circunstancias, pero no así, ante el rostro vigilante, maligno, desdeñoso de Zoraida y ante la faz devastada de Matilde. Parece que la hubiera arrastrado el diablo. ¿Cuántos alumnos tienes, César? Otra vez. ¿Qué ganaba con averiguarlo? Pero la ansiedad había enraizado en él ya tan profundamente que se delataba en su pregunta, por más cautela que tuviera al formularla. Y ese disimulo y todo lo que dejaba entrever
fueron los que impulsaron a Ernesto a responder con ambigüedad. No los he contado, y cada vez con menos pudor la insistencia. ¿Serán 20? ¿Serán? ¿O 15 o 50? ¿Qué? ¿No puedes calcular? No. Vaya. ¿Y llegan únicamente los niños o también hombres ya mayores? El primer día llegó Felipe. Ya se lo conté. ¿Y ahora? Ahora ya no va, también se lo había yo dicho. El primer día Felipe llegó para ver cómo era la clase, se sentó en el suelo con los niños que olían a brillantina, barata y relumbraban de limpieza. Ernesto tragó saliva nerviosamente. Le molestaba la presencia de Felipe como la de un testigo, como la de un juez que tanto odiaba tener enfrente, pero tuvo que terminar por decidirse. Tenía que dar la clase de todos modos. Estaba seguro de que cuando quisiera hablar no tendría voz y que todos se reirían del ridículo que iba a hacer. Y sacando un ejemplar del almanaque Bristol que llevaba en la bolsa de su pantalón, se puso a leer. Con gran asombro suyo la voz correspondió a las palabras y hasta pudo elevarla y hacerla firme. Leía deprisa, pronunciando mal, equivocándose. Leía los horóscopos, los chistes, el santoral. Los niños lo contemplaban embobados, con la boca abierta, sin entender nada. Para ellos era lo mismo que Ernesto leyera el almanaque o cualquier otro libro. Ellos no sabían hablar español y Ernesto no sabía hablar tal. No existía la menor posibilidad de comprensión entre ambos. Cuando dio por terminada la clase, Ernesto se acercó a Felipe con la esperanza de que se hubiera dado cuenta de la inutilidad de la ceremonia y renunciara a exigirla, pero Felipe parecía muy satisfecho de que se estuviera dando cumplimiento a la ley. Agradeció a Ernesto el favor que les hacía y se comprometió a que los niños serían puntuales y aplicados. Los niños permanecieron atentos mientras los maravilló la sorpresa del nuevo espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Pero después comenzaron a distraerse, a inquietarse, se codeaban y luego asumían una hipócrita inmovilidad, reían parapetados tras los rotos sombreros de palma, hacían ruidos groseros. Ernesto se obligaba con un esfuerzo enorme a no perder la paciencia. Y como la ley no fijaba el número de horas de clase, Ernesto las abreviaba con lo que le era posible. No van a aguantar el trote mucho tiempo. Ahora van porque en realidad no es época de qué hacer. Pero los indios necesitan a sus hijos para que les ayuden. Cuando llegue el tiempo de las cosechas, no se van a dar abasto solos y entonces, ¿qué escuela ni qué nada? Lo primero es lo primero. Yo que usted no me hacía ilusiones, tío. Parecen muy decididos. Es pura llamarada de doblador, están como criaturas con un juguete nuevo. Pero pasada la embelezadura que no hay quien se vuelva a acordar. Yo sé lo que te digo, los conozco. Ojalá no se equivoque usted porque yo ya estoy hasta la coronilla de esta farsa. Ten calma, Ernesto. Ya pasará el mal paso y recuerda que yo no soy de los que se dan por bien servidos. Espera el premio, pensó irónicamente Zoraida. Sacrificarse por él si todavía crees que vale la pena. Estos son pensamientos, ¿no? Ya ha salido el diálogo que es un diálogo medido, se están midiendo los dos, hay mucha ira, ¿no? En esa relación y además los intereses mezquinos detrás de la escuela y bueno, el conflicto de la lengua, del idioma, fíjense cómo ha quedado plasmado. Y acá también aparece una sobrelectura, podríamos decir, que siempre nos trae algo para la ronda lectora, ¿no? La ronda lectora y la lectura en voz alta, más allá del lenguaje, del idioma en este caso, va construyendo un vínculo que tiene que ver con la voz. Y esto es interesante acá también, siempre está en la base también del ritual de la ronda que proponemos en este espacio. De alguna manera, Ernesto, a pesar de la bronca y del poco interés y de esta medición que está haciendo con Zoraida, con el tío, con su propia vida, con el destino, con ver en qué lugar se pone y todo esto,
qué lugar poner el pie, decía Ciro Alegría, ¿no? Hay que pensar muy bien en qué lugar uno va a poner el pie en esta lucha o en esta oposición supuesta a blancos con indígenas, siendo blanco, siendo blanca. Eso es algo que también hemos heredado muy bien de Ciro Alegría. Acá está pasando y la ronda o los niños se distraen, pero a la vez se van quedando, ¿no? También por la voz que lee. Así que por eso digo una sobrelectura dentro de los universos de las rondas lectoras o de los rituales de la oralidad que se pueden parecer o estar en la inspiración de nuestra ronda lectora. Voy al remate de este capítulo, chon, 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 bien tenso. Lo releo. Espera, el premio, pensó irónicamente Zoraida. Sacrifícate por él si todavía crees que vale la pena. Todavía no has acabado de entender que los argüellos ya no son los de antes. Daba gusto servirles cuando tenían poder, cuando tenían la voz, pero ahora andan sobre la punta de los pies, aconsejando prudencia, escatimando el dinero. Nos arrimamos a un mal árbol. Ernesto, nos arrimamos a un mal árbol, a un árbol que no da sombra. Charán, remate, capítulo 10. A mediodía comenzaban los preparativos para el baño. El semanero ensillaba las bestias, una mula vieja jubilada ya de los grandes y pesados quehaceres, 2 burros diminutos y mansos servían para transportar diariamente de la casa grande al río a Zoraida, a Mario y a la niña. El querén iba adelante jalando el cabestro que apersogaba los animales y una india cargaba sobre su cabeza la canasta con las toallas y los jabones. Matilde iba rezagada siguiendo al grupo, se defendía de la fuerza del sol con un sombrero de alas anchas y redondas. Atravesaron lentamente en medio del caserío sin que los acompañara una palabra de benevolencia, un saludo. Las indias desviaban los ojos, haciéndose las desentendidas para no mirarlos pasar. Escogían una de las veredas, la mula tropezaba, doblaba las patas en el encuentro con cada piedra y recuperaba penosamente el equilibrio, o se detenía a arrancar manojos de zacate que masticaba con calma mientras entrecerraba los ojos y se espantaba las moscas y los tábanos que la acosaban con un perezoso movimiento de su cola. Fíjense que los rituales en esta novela, acá vamos al ritual del baño, ¿se acuerdan que hace unas semanas les comentaba que en la novela indigenista y particularmente en la de Rosario Castellano, bueno, Ciro Alegría también, se diferencia bien esta novela de una novela costumbrista? Voy a poner un ejemplo como el primero que se me viene a la cabeza, un poco remanido, pero supongamos El Segundo Sombra, ¿no? Segundo Sombra, una novela que... esa novela costumbrista describía las costumbres, posicionaba la novela criollista, etc. Pero allí no había problematización de las costumbres, estaban narradas, ¿no es cierto?, más bien descriptivamente, con el interés de divulgar las costumbres, por simplificar para poder hacer esta comparación. Y aquí en cada momento que hay una ritualidad, lo hemos visto en la ermita, lo hemos visto en las ritualidades propias de los indígenas solos, las que tienen compartidas en los momentos de las ritualidades familiares, tanto religiosas como sociales, como cotidianas, cada palabra que se utiliza, cada adjetivo, cada perspectiva también, el lugar donde se para Castellanos para mirar ese hecho, que en parte es un narrador compartido entre la niña que siente y en esta segunda parte este narrador en tercera persona que se coloca en un lugar más objetivo, si se quiere, que mira con alguna objetividad. Sin embargo, cada detalle importa, porque cada detalle muestra la esclavitud, la servidumbre, los privilegios, ¿no? Y nos va poniendo también el cuerpo, porque también hay una descripción bastante sinestésica, porque están las texturas, los olores y los movimientos. Me llamó la atención, ¿no? Sentir cómo van y pierden pie los burros, y en este perder pie, pierde pie también la clase privilegiada. Se van dando muchas dimensiones, muchos niveles que también son sensoriales, más allá de, como también dijimos en algunas reuniones anteriores, más allá de lo que ideológicamente, ¿no? Conscientemente podamos tener como ideas y saber en qué lugar ponernos. Rosario nos va poniendo adentro, otra característica que podría diferenciar,
un poco las novelas de costumbre, más vinculadas a modelos europeos que se dan en el principio del siglo XX o finales del XIX en los países latinoamericanos, y ya una novela netamente americana, como es el indigenismo, que cuenta desde adentro, ¿no? Que siente junto con, acá hay una compasión, ¿no? Un compadecer en el sentido de estar viviendo lo que viven, y a la vez no perder nunca el lugar crítico que se va compartiendo entre estos diálogos y ciertos narradores o narradoras. Digo, pues la niña ya está acá, fíjense cómo la niña ya entró en esta segunda parte en la cual parecía ya no estar, donde las voces femeninas han quedado en Matilde y en Zoraida, que son personajes que estamos siguiendo muy atentas, y en esta ritualidad del baño, otra vez, como en ritualidades anteriores, vamos pudiendo descubrir esta problematización, esta conflictividad, esta no linealidad en la división de lo que está bien y lo que está malo, a través del sentimiento del cuerpo también, ¿no? Porque acá son los cuerpos los que hablan en muchos momentos. Bueno, esta pequeña digresión para poner siempre claves para la lectura y el disfrute. Sigo leyendo el momento del baño. Escogían una de las veredas, la mula tropezaba, ahí me acordé, cuando fue el tropezón de la mula, ahí yo me acordé de comentarles esto. La mula tropezaba, doblaba las patas en el encuentro con cada piedra y recuperaba penosamente el equilibrio, o se detenía a arrancar manojos de zacate que masticaba con calma mientras entrecerraba los ojos y se espantaba las moscas y los tábanos que la acosaban con un perezoso movimiento de su cola. Viene la cola de la mula. Era en vano que Zoraida hostigara al animal azotándolo con un fuete, en vano que golpeara el abdomen de la mula en el estribo de fierro del galápago en que se sentaba, ni el querén, estirando hasta su límite el cabestro, podía hacerla andar. La mula no avanzaba sino después de tragar parsimoniosamente el último bocado, solo para volver a pararse unos cuantos pasos más adelante bajo la sombra de un árbol. A cabecear allí, Zoraida se desesperaba y hacía cómicos gestos de impaciencia. Los niños reían y Matilde y la India tenían tiempo para alcanzar a los que iban delante. A la tirada roja de la vereda empezaba a mezclarse una arena parda, suelta y húmeda, que formaba manchones dispersos entre el follaje ya más tupido de los árboles. Aturdía un escándalo de chachalacas que se comunicaban a gritos la novedad de una presencia extraña, y en la varada de aire caliente se desvainaba una ráfaga repentina, fresca y olorosa. Esta es una novela que huele. Desmontaron junto a una roca de la playa. El querem ató las bestias a un tronco y se alejó, silbando suavemente para no presenciar el baño de las mujeres. Y ellas fueron llevando de la mano a los niños hasta un toldo de ramas. La India sacó del cesto los camisones desteñidos por el uso, los estropajos enmarañados, la raíz del ámole para lavarse el pelo. Zoraida y la niña caminaron ya descalzas sobre la arena vidriosa y chisporroteadora. La tela rígida del camisón iba dejando una huella informe serpenteando detrás de ella. ¿Y tú, Matilde? Matilde se arrebujó que en una toalla, como con escalofrío, diciendo: estoy indispuesta, si me baño se me va a cortar la sangre. El pie de la niña quebró la superficie del agua y se retiró vivamente como si se hubiera quemado. Está fría. Era necesario decidirse de golpe, cerrar los ojos, aguantar la respiración y hundirse en aquella realidad hostil. Zoraida braceó a ciegas, sacudiendo vigorosamente su pelo a un lado y a otro, parpadeando para deshacer las gotas que le escurrían sobre los ojos. Cuando los abrió, bien midió la distancia que la separaba de la orilla y, contrariando la dirección de su esfuerzo, volvió a ella. Ahí estaba la niña, salpicada de espuma, tiritando. «Ven, ven», la animó Zoraida. Pero la niña movía la cabeza negándose y Zoraida tuvo que salir a la playa. El camisón se le había untado al cuerpo, dibujando todas las líneas
de una obesidad naciente y el agua pesaba y escurría en los bordes de la tela. Condujo a la niña al río y con el fin de darle confianza, fue tanteando la hondura que pisaba y la sostenía a flote cuando un desnivel demasiado brusco del terreno abría bajo los pies de la criatura un pequeño abismo. ¿Quieren nadar? La niña sintió castañeteando los dientes del frío. Entonces Matilde se aproximó hasta donde el agua amenazaba mojar sus zapatos y desde allí estiró los brazos para entregar el par de tecomates. Cuando la niña los tuvo atados a la espalda, sostenida más que por ellos, por la certeza de que no se hundiría, nadó bajo la vigilancia de su madre. Iba y venía sin salir de los límites de esta poza, donde el agua se remansaba mientras la corriente seguía más allá, atropellándose, bramando. Fíjense, un momento íntimo de mujeres contado por voces de mujeres. Ustedes escuchan esa voz, ¿no? La narradora no es una escena de mujeres que miran varones y juzgan, sino que fíjate, logra Rosario esta intimidad de chicas que sienten cosas en relación con el agua, el cuerpo, la menstruación, de lo que no se hablaba, y a su vez el erotismo del agua, Matilde y Zoraida midiéndose la una con la otra, y la niña y el agua. La india, desnuda hasta la cintura, con los pechos al aire, bañaba al niño vertiendo sobre su cabeza jicaradas de agua. Frotó su pelo con la raíz del ámole hasta dejarlo rechinante de tan limpio. Matilde esperaba con la toalla extendida para arropar a Mario. Ya estaba vistiéndolo bajo el toldo de ramas cuando volvieron a Zoraida y la niña arreboladas y felices. Los camisones húmedos quedaron en el suelo, enrollados con dos gruesas culebras rojas. La india fue a recogerlos y los enjuagó, azotándolos rudamente contra las piedras de la orilla. Matilde se acercó solícita hasta el lugar donde se vestía Zoraida para decirle: ¿vas a beber tu pozol? Acá llegaba la bebida espirituosa, y se alargó la jícara de pozol batido, pero en el momento en que Zoraida iba a recibirla quedó suspensa con la mano en el aire, atendiendo a un rumor como de muchas pisadas y de voces y de risas que venía avanzando cada vez más hacia ellas. Las bestias despertaron de su sopor y pararon las orejas en señal de alarma. ¿Qué es eso?, preguntó Matilde con un leve temblor en la voz. Gente, contestó Zoraida. Dios mío, y nos van a encontrar así. Termina de vestirte pronto y nos vamos. No te muevas, Matilde. Aprende a darte tu lugar. Sean quienes sean los que vienen, tendrán que esperar. Saben que nadie tiene derecho ni a coger agua del río ni a bañarse mientras los patrones están aquí. Ay. La india corrió hasta la enramada y apresuradamente volvió a ponerse la camisa. El ruedo de su tsek empapado goteaba silenciosamente sobre la arena. El rumor de pisadas y de voces tomó al fin cuerpo. Era un grupo de muchachos indios, 6 o 7 que venían corriendo. Zoraida los miró con severidad y luego torció el rostro desdeñosa. Los indios se detuvieron paralizados y por esa mirada fue solo un momento, en el lugar donde alcanzaba su término la vereda, pero uno entre ellos se movió para avanzar. Dándose ánimo con una risa fuerte y grosera, descendió con rapidez por el talud de arena que bajaba, desmoronado y flojo hasta la playa. Allí se paró, jadeando, más que de fatiga, de expectación, y continuó riéndose, golpeando sus muslos con la palma abierta de las manos. Los otros llevaban sus ojos alternativamente de la figura de su compañero a la de Zoraida y con cautela fueron adelantándose, reuniéndose con el que había llegado primero y que se desabotonaba ya la camisa con 10 dedos torpes y temblorosos. «Vámonos, Zoraida», suplicó Matilde. Pero Zoraida no dio muestras de haberle escuchado. Con las pupilas dolorosamente dilatadas, contemplaba como los indios, uno por uno, iban despojándose de la camisa. Con el pantalón de manta bien ceñido se movieron hasta el agua y se sumergieron en ella, sin ruido, como si volvieran a su propio elemento. «Van a ensuciar nuestra ropa», dijo
dijo Zoraida con un acento remoto, soñador, como diciéndoselo para ella misma. Los jóvenes de torso lustroso como de cobre, pacientemente abrillantado, nadaban. Se zambullían con agilidad, se deslizaban a favor de la corriente, volvían al punto del que partieron, todo con un silencio, con una facilidad de pez. ¿Viste? La poza está turbia ya. El querén, avisado por la India, había vuelto y estaba desatando las bestias. Vámonos, Zoraida. Matilde tuvo que repetir la súplica, tuvo que sacudir delicadamente a su prima como para que volviera en sí. Pero cuando Zoraida estuvo frente a la mula, se negó a montar en ella. Prefiero ir a pie. Subieron lentamente por el talud de arena. A cada descanso que la fatiga les exigía, Zoraida volvía el rostro y se quedaba viendo largamente el río. No los mires así, Zoraida. Te van a faltar el respeto. Habían llegado a la vereda, habían caminado los primeros pasos cuando el ruido estalló a sus espaldas. Gritos, carcajadas soeces, el retumbar del agua al romperse ante la fuerza de los cuerpos, y el cuchillo de los pájaros y el despliegue rápido de las alas huyendo. Zoraida se detuvo. ¿Qué dicen?, preguntó. ¿Quién sabe? Están hablando en su lengua. No, fíjate bien, es una palabra en español. ¿Y qué nos importa, Zoraida? Vámonos, mira hasta dónde van ya los niños. Zoraida se desprendió con violencia de las manos de Matilde. Regresa tú si quieres. Matilde bajó las manos con un gesto de resignación. Zoraida había desandado el camino para oír mejor. ¿Ya entendiste lo que están gritando? La intensidad de la atención le crispaba los músculos de la cara. Matilde hizo un ademán de negación y de indiferencia. Gritan, camarada, oye, y lo gritan en español. Matilde esperaba la explosión de cólera, por lo demás ya tan conocida de Zoraida, pero en vez de eso, Zoraida curvó los labios en una sonrisa suave, indulgente, cómplice, y ya no hubo necesidad de insistir para que regresaran. Echó a andar con prontitud, la cabeza baja, la mirada fija en el suelo. No habló más, pero cuando llegaron a la casa grande y vio a César recostado en la hamaca del corredor, empezó a gritar como si un mal espíritu la atormentara. Estaban desnudos, los indios estaban desnudos. Charán. Capítulo 11. César lo dispuso así, que de entonces en adelante las mujeres y los niños no volvieran a salir si no los acompañaba un hombre que sirviera como de respeto y en caso necesario de defensa. Ese hombre no podía ser César porque estaba ocupado en las faenas del campo. Ernesto disponía de más tiempo libre. Una vez terminadas las horas de clase en la mañana, ¿ven cómo funciona? Como tragedia popular, ocurre una situación que devela, ¿no?, el avance sobre los derechos de los indígenas, este hecho contradictorio de la intimidad de las mujeres que no debería ser violada, pero a la vez cómo se convierte en un nuevo modo que usa Zoraida por esta marca que ella tiene ya por ser una hija sola, sin padre, que está con César, que tiene miedo a lo que no conoce, a la represión de los cuerpos, ¿no? Como ella tergiversa lo que ha sentido y denuncia la desnudez del indio para, ¿no es cierto?, para de alguna forma refrendar su poder de blanca, y a la vez el conflicto y a la vez el cambio social que se viene está como contado en una suerte de presagio que se aclara o se empieza a aclarar en esta parte del capítulo 11, que va a ser el capítulo en el que vamos a dejar hoy. Entonces, bueno, una decisión autoritaria de César. Matilde se sobresaltó y estuvo a punto de confesar a César que los acontecimientos del día anterior no habían tenido las proporciones que la exageración de Zoraida les confiriera. Ni los indios se habían desnudado delante de ellas,
ni las habían insultado obligándolas a salir del río antes de terminar de bañarse, pero Matilde había dejado pasar el momento oportuno para esta aclaración y ahora ya no resultaría creíble. Pero es que Matilde se asombró tanto al escuchar los gritos de Zoraida, su versión falsa de los hechos, que no se le ocurrió siquiera desmentirla. La miraba, sobrecogida de estupor, temiendo las consecuencias de este relato. Pero no sucedió nada. Zoraida no había vuelto a hacer alusión al asunto, como si un olvido total lo hubiera borrado, solo que ya no quiso volver a bañarse al río. Mandó acondicionar uno de los sótanos de la casa como baño, una habitación lóbrega con las paredes pudriéndose en humedad, a la que los niños, claro, se negaron a entrar. Por fortuna estás tú aquí, Matilde, y puedo botar carga. De hoy en adelante tú lo llevarás al río. ¿Cómo explicar? ¿Cómo replicar? Piensa Matilde. Matilde hizo ese gesto de asentimiento que ya se le estaba convirtiendo en automático, ¿no? Cada vez que esta Zoraida le daba nuevas tareas o que iba cambiando la historia de las cosas, de las relaciones sociales, de lo que iba ocurriendo. Y también desde ahí Matilde empieza a encontrar su lugar en el mundo, que había estado a punto de partir, de suicidarse, de dejarlo todo en relación con Ernesto, con la culpa, ¿no? Con la vergüenza, con estos sentimientos de no pertenecer, no ser nadie, y ahora ella va encontrando un sitio que en parte es una cadena que las mujeres construimos, ¿no? Una red, un eslabón, otro, ambas figuras son válidas, ¿no? Y aquí Zoraida le va dejando ese hueco ahí. Matilde hizo ese gesto de asentimiento que ya se le estaba convirtiendo en automático. No sabía cómo escapar a esta obligación penosa. Confiaba en que a última hora ocurriría algún imprevisto, que Ernesto sería requerido para desempeñar alguna tarea más urgente y no los acompañaría. O sea, por un lado César los manda a Ernesto a cuidar a las chicas cuando se bañan, y por otro lado Zoraida se queda bañándose sola en el sótano y delega en Matilde el cuidado de la niña y el niño, y esto la pone a ella en una situación de intimidad con Ernesto completamente inesperada. Confiaba en que a última hora ocurriría algo imprevisto, que Ernesto sería requerido para desempeñar alguna tarea más urgente y no los acompañaría, pero a la hora convenida Ernesto se presentó ante Matilde diciéndole: usted sabe que no vengo por mi gusto. Eran las primeras palabras que se cambiaban desde el día en que estuvieron juntos en el cuarto de Ernesto. Chan, 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 chan. El corazón de Matilde le dio un vuelco y le dolió hasta romperse, y un calor repentino le quemó la cara. Bajó los párpados sin responder y echó a andar por la vereda en seguimiento de Ernesto. Detrás venían los niños montados en sus burros y el querem jalando el cabestro y la mujer con la canasta de ropa sobre la cabeza. Y viene un paréntesis, ¿no? Algo misterioso también narrativamente. Hablarme así, con esa impertinencia, claro, se siente con derecho porque ante sus ojos yo no soy más que una cualquiera. Y él, fíjense, este paréntesis funciona a la vez como estos monólogos interiores que hemos ido teniendo a lo largo de esta segunda parte. Lo retomo y con esto voy a cerrar esta entrega. Hablarme así, con esa impertinencia, claro, se siente con derecho porque ante sus ojos yo no soy más que una cualquiera. ¿Y él? ¿Qué estará creyendo que es? Un bastardo, un pobre muerto de hambre. Mira, nada más los zapatos que trae. Por Dios, pero si a cada paso parece que se le van a desprender las suelas. Y los ojos ahí cierra el paréntesis. Y los ojos de Matilde se llenaron de lágrimas. Hubiera querido correr y alcanzar a Ernesto y humillarse a sus pies y besárselos como para pedir perdón por aquellos pensamientos tan ruines. Otro paréntesis. Si yo dispusiera de dinero como antes, iría corriendo a la tienda y le compraría todo. Qué cara tan alegre pondría. Yo conozco cuando está contento, lo vi una vez. Se le suaviza el gesto como si una mano pasara sobre él, acariciándolo. Por volverlo a ver así, sería yo capaz de... No tengo ni dignidad, ni vergüenza, ni nada. Y me arrimo donde me hacen cariños como se arriman los perros. Hasta que estorban
y lo sacan a palos. Y si yo estoy muy dispuesta a humillarme, pero ¿él qué? Mírenlo, ahí va caminando, sin dignarse mirar para atrás. ¿Y para qué me va a ver? No quiere nada de mí. Me lo dijo. ¿Qué puede querer un hombre como él, de una vieja como yo? Y en el preciso momento en que pronunció la palabra vieja, Matilde sintió una congoja tan fuerte que le fue necesario pararse a respirar con ansia porque estaba desfallecida. Vieja, esa era la verdad. Y volvió a caminar, pero ya no con el paso ligero de antes, sino arrastrando los pies dificultosamente, como los viejos. Y el sol que caía sobre su espalda empezó a pesarle como un fardo. ¡Charán! Bueno, aquí los vamos a dejar por esta semana. Las espero en los comentarios, en todas las redes, aquí en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias.